Buen día, el día de hoy, junto con mi compañero Camilo León y quienes habla Manuela Vargas, hablaremos sobre el manejo integral de plagas para Dimodea beliterna y el manejo de la enfermedad de Lecanostica. Para nuestro contenido haremos una pequeña introducción al tema y seguidamente hablaremos sobre el manejo integral de las plagas de Dimodea beliterna y de Lecanostica. Finalmente realizaremos unas breves conclusiones y mostraremos la bibliografía en la cual nos basamos para realizar nuestra investigación. A forma de introducción para un correcto desarrollo y la garantía de la prevalencia de una plantación forestal, se debe manejar de forma integrada los factores que puedan tener incidencia sobre su estado fitosanitario. En este apartado se dispondrá la evaluación del manejo integrado para el plan de acción frente a Erythromycina beliterna y Lecanostita sp, donde se mencionan los principales controles empleados sobre estas especies. A continuación se presenta el plan de acción para Erythromycina beliterna, la cual es una especie de origen nativo descrita en 1885 en Perú. Sus principales hospederos son las especies del género Croton, donde se resalta el Croton coriaceus y el Croton multicianus. Para el plan de acción se desea evaluar los estados del desarrollo del insecto y el tipo de control a aplicar. En este caso, observamos el desarrollo de huevo, donde se aplicará un control biológico incorporando especies del género Telenomus, los cuales son pertenecientes al orden Hymenoptera, los cuales son parasitoides de las zootecas de Lepidoptera. La aplicación de estos puede darse en época húmeda o seca, liberando a las avispas días después de finalizar la época de reproducción. Como evidencia de un parasitismo asertivo, se evidencian los huevos de color negro luego de estar parasitados. En el estado de larva encontramos los controles biológicos y microbiológicos, en donde el control biológico consiste en la liberación de microavispas de la especie Euplectrus platyhipene, la cual es una especie himenóptera ectoparasitoide, es decir, que actúa depositando sus larvas dentro de las larvas hospederas. Estas pueden liberarse en época húmeda o seca y deben realizarse en las épocas de eclosión para asegurar una parasitación eficiente. Luego de un tiempo, se evidencia cómo las larvas brotan desde el interior del hospedero, como se observa en la figura 1. Para el control microbiológico encontramos que se realiza mediante la aplicación por aspersión o termonebulización de Bacillus thuringiensis, el cual es reportado como una especie potencial para el control de lepidópteras. Su aplicación es recomendada hacerla en época húmeda con el fin de aumentar la prevalencia de esta bacteria. Para el estado de pupa se realiza un control físico-mecánico, en donde inicialmente se hace la remoción de forma manual o tecnificada mediante indumentos de limpieza, con el fin de disminuir la cantidad de pupas presentes y reducir la afección del individuo. Esta se puede realizar en épocas húmedas o secas, ya que con este método se busca inhibir la capacidad de reproducción y controlar su desarrollo. Por otra parte, otro método es la remoción de la plaga por método de aspersiones y repelentes orgánicos en base de ají, ajo y productos estimulantes que afecten el ciclo de vida y la reproducción del individuo. Estas técnicas además suelen afectar a los estados como las pupas, las larvas y los adultos. Se suele aplicar preferiblemente en época seca para asegurar una mejor absorción foliar y disminución de la posibilidad de supervivencia. Para el estado adulto se busca hacer un control biológico por medio de la proliferación del género Isopus, el cual es un himenóptero de carácter ectoparasitoide que suele afectar tanto a las larvas como a las polillas ya desarrolladas. Se realiza la instalación de estas en épocas húmedas o secas, teniendo en cuenta el momento en el que se generan las eclosiones para así liberarlos. Por otra parte, no hay un control que aplique para todos los estados, debido a que no todos son aplicados para los diferentes estadios. Lecanozticta es un hongo que genera la enfermedad conocida como el tizón de agua de la mancha marrón y fue detectado por primera vez en Estados Unidos. Seguidamente, este hongo migró hasta Sudamérica, puntualmente en Colombia, afectando plantaciones de pinos. Las medidas de exclusión ya no son aplicables porque este hongo ya se encuentra distribuido en el país. Sin embargo, estas medidas se pudieron aplicar dado que el Ministerio de Agricultura y el ICA las establecen en su normatividad. Sin embargo, no fueron óptimas. Es por ello que este hongo se propagó masivamente por todo el territorio. Pudieron realizar pruebas de patogeneidad para conocer el desarrollo del hongo y evitar su propagación, generar un aislamiento del material vegetal, el cual trajo este hongo, y finalmente hacer la prohibición de la circulación y el transporte del mismo para evitar que se propagara aún más. Como medidas de erradicación, se recomienda la quema controlada de los individuos de pino que contengan el hongo. Sin embargo, esta es una medida que se debe optar ya cuando la plantación tenga una afectación muy perjudicial, ya que al realizar la quema se generan afectaciones en el medio ambiente.
Y pues los pinos también están adaptados a sobrevivir a los incendios, ya que después de 3 meses empiezan a desarrollar adecuadamente la raíz. También se recomienda realizar una desinfección de los materiales y herramientas que se utilizan en la plantación para evitar la contaminación cruzada. Asimismo, se recomienda realizar una limpieza de los residuos que se encuentran en el suelo, de las acículas que contienen en el hongo, ya que este puede proliferar y sobrevivir en ellas en el suelo de 3 a 6 meses. Es importante realizar la destrucción de este material con la quema controlada de las mismas. Para las medidas químicas se recomiendan que solo se tengan en cuenta por última instancia, ya que también generan afectaciones en el medio ambiente. Se pueden utilizar compuestos como el clorotalonil, el sulfato de cobre o el Verdeux, que son herramientas que evitan la dispersión de las esporas. Finalmente, en las medidas genéticas en Colombia aún no se han encontrado estudios que puedan mejorar el estado del hongo en las plantaciones. Es por ello que en China se han realizado diferentes investigaciones en donde se comprueba que en algunas especies de pinus, como en el oti, tienen una resistencia a este patógeno utilizando la inoculación artificial y seguidamente realizando huertos semilleros con clones resistentes. Para las medidas de control del medio ambiente se recomienda realizar un manejo adecuado del riego, ya que el exceso del mismo genera un aumento de la humedad y por tanto genera un ambiente propicio para que se desarrolle este hongo. Asimismo, es importante evitar utilizar aspersores que rocíen directamente las acículas, ya que por medio del agua los conillos se liberan y pueden infectar otros individuos. También se recomienda eliminar las ramas que estén afectadas o muertas, y ya en el caso de que haya una infectación muy grave, se recomienda realizar la tala de los individuos siempre y cuando estén afectados 2/3 de la copa. Asimismo, se recomienda realizar un espaciamiento adecuado entre árboles para evitar la densidad de la plantación y permitir la circulación del aire y retener menos humedad. Finalmente, en los manejos que se pueden tener en el sitio antes de la plantación es en el manejo del suelo, donde se puede realizar y mantener una capa superficial adecuada con una profundidad aproximada de 10 centímetros para eliminar la maleza y mantener la aireación. Asimismo, también se recomienda retirar las ramas bajas, ya que este hongo empieza a afectar desde la parte baja hasta la parte apical de la copa del árbol. Finalmente, a modo de conclusión, es importante implementar planes de manejo integral para reducir la incidencia de las enfermedades causadas por hongos y afectaciones generadas por agentes insectiles, con el fin de crear una protección y resistencia de los individuos, asegurando su adecuado crecimiento y desarrollo. Finalmente, estas son las referencias que utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación.